Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva videoentrevista de Hostelturo. Hoy estamos con Diego Benítez. Es complejo, sería muy fácil presentar a Diego Benítez, pero voy a hacer una breve introducción para explicar por qué hoy estamos conversando con él. Diego Benítez es el titular de Derecho del Turismo en Argentina, es un especialista en la materia desde hace muchos años. Y a raíz de que la Organización Mundial del Turismo está preparando, está desarrollando un código de protección al turista a raíz de la pandemia, ¿no? Y de la crisis de los contratos turísticos que se generó a nivel mundial, está decidiendo armar este código con más de 100 especialistas a lo largo de todo el mundo. Diego Benítez es uno de los especialistas convocados por la Organización Mundial del Turismo en representación de las Américas para participar y para aportar su conocimiento y su visión. Además, Diego, hasta diciembre pasado, Diego Benítez tenía una participación política importante en uno de los principales destinos de la Argentina, como es Bariloche. Él era el presidente del Consejo Deliberante de la ciudad, así que tiene esta doble mirada entre el aspecto legal, entre lo político y desde la visión desde el punto de vista también del pasajero. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rolando? Muchas gracias por tu introducción. Bueno, lo primero que se me ocurre preguntarte es, ¿para qué se necesita un código de protección en este contexto? Sí, nosotros arrancamos con unas recomendaciones que hizo la OMT porque justamente era necesario uniformar criterios en situaciones de emergencia. De ahí es cuando nace entonces esta posibilidad de hacer unas recomendaciones en las cuales participamos con otros colegas, un colega italiano y una colega de Malawi, de África, en la elaboración en base a el trabajo que el servicio jurídico de la OMT a través de Alicia Gómez, que es la consejera jurídica, había desarrollado. Nos tocó, como a nosotros, digamos, dar nuestra primera impresión. Luego de eso empezamos a trabajar en dar un paso mayor, que es transformar esas recomendaciones en algo que se viene trabajando con dos grandes antecedentes, como es el Código de Ética y lo que es la asistencia a los turistas, como antecedentes que tenía la propia OMT, en avanzar hacia un Código Internacional de la Protección de los Turistas. Entonces, lo que hizo la OMT justamente fue armar un equipo de trabajo interno, proponerlo a los países miembros de la OMT. Rápidamente 92 países se sumaron a esta iniciativa. Se hizo la primera reunión donde se sentaron las bases, donde se trabajó también, en dar un marco porque tiene que tener las reglas propias, y se eligió a un comité de expertos en la cual me tocó este desafío en esta distribución geográfica de representar a las Américas. Y bueno, se están sumando algunos colegas más para hacer este grupo de 5, en principio 5 seríamos, que asistimos a la Secretaría para trabajar en la elaboración de este código. Y en la reunión pasada, que fue exactamente el jueves pasado, se hizo la segunda reunión, que fue pública, donde además de elegir a otros expertos, digamos, se avanzó en Brasil, quedó a cargo de la presidencia de este comité, algo que ellos habían reclamado. Después Grecia como vicepresidente de esta organización y de este comité. Y también se escuchó a los miembros observadores, porque la idea es escuchar a muchos, digamos. Entonces, en ese sentido, es lo que se hizo hasta ahora, con lo cual ahora estamos recibiendo hasta el día 10 de diciembre, es decir, hasta la semana que viene, vamos a recibir los comentarios de los observadores, los comentarios de quienes están, digamos, impulsando esto, porque hay que escuchar a muchas partes. Recordemos que no es fácil homogeneizar la legislación internacional, entonces esto es un gran tema. Y en base a eso, entonces, es que vamos a escuchar, digamos, la primera parte y después se van a hacer una serie de reuniones en un trabajo que lleva un tiempo largo, digamos, pero bueno, una iniciativa del secretario general bastante importante. Sí, en principio lo que había trascendido o había informado la OMT es que esto estaría aprobado a finales de 2021, del año próximo, ¿no? Sí, sí, lo he leído, digamos, en una asamblea general que se va a hacer, creo que en Marruecos, estaría con el objetivo. Digamos, a ver, nosotros tenemos situaciones de emergencia permanente en la actividad turística. Como bien vos decías, yo vengo de Bariloche. En Bariloche los volcanes nos han azotado en los últimos tiempos muy fuertemente. Ha sido muy diferente, indudablemente, la situación porque
nosotros tuvimos una muy fuerte caída, por ejemplo, en el 2011, pero ya teníamos un 23% de ocupación a un mes y medio, digamos. Es bien diferente esta situación a la que teníamos en ese caso, que nos golpeó bastante, a pesar de que el cierre del aeropuerto estuvo hasta enero del 2012, no se volvió a abrir el aeropuerto, y ahí es donde claramente conocimos lo que significa la aerodependencia. Digo, esta situación del COVID aceleró los tiempos porque se necesitan elementos que en las diferentes regiones eran diferentes. Un ejemplo, por lo menos en la participación que me tocó la semana pasada en la intervención frente a los países, fue hablar de la diferencia de las reglas. Nosotros en nuestro sistema jurídico latinoamericano no tenemos un sistema de repatriación por insolvencia del organizador, por ejemplo, como tiene el derecho europeo. Nosotros creemos que este es un elemento que fue muy diferente a la solución que se le permitió a muchos turistas volver. Partimos del conocimiento del tema que tiene que ver con la base, que tiene que ver con la información como base. Nosotros estamos convencidos de que si hubiera habido información, los pasajeros no habrían viajado, pero eso se debió a una circunstancia que se dio a principios de marzo, que era que cualquier reprogramación o cambio de fecha por parte del cliente significaba una decisión unilateral y eso llevaba a penalidades muy costosas. Recordemos que en nuestro país tuvimos casi 64 sistemas diferentes de reprogramaciones del transporte aéreo en 20, 22 líneas aéreas, es decir, un manual para el viajero para poder conocer qué hacer. Muchos se tuvieron que largar a viajar de cualquier manera porque no tenían la posibilidad justamente de reprogramar. Los primeros resultados que hemos visto también es que el pasajero, sobre todo de la región, quiere reprogramar el servicio, no va hacia la devolución. Indudablemente hay que incluir lo que se llama en el derecho la frustración de la finalidad, que es cuando alguien no quiere viajar porque, siempre decía este ejemplo, cuando iba a ir a un casamiento y el amigo ya no convive más con esa persona, entonces no va a haber casamiento. Entonces ahí, si yo mi motivación es ir a ese viaje, bueno, justamente se frustró y puedo plantear la devolución. Bueno, en ese marco se amplió un abanico muy grande de situaciones que la información fue fundamental. Pero después, ¿qué teníamos en el sistema? Nosotros en Latinoamérica, Brasil primero, después Colombia una semana después, fueron los dos primeros países que tuvieron legislación en reprogramación. Nosotros en Argentina la tuvimos casi a finales de octubre, con lo cual desde marzo a octubre tuvimos una situación donde era casi una decisión de la compañía si nos iba a reprogramar, si nos iba... Bueno, esto generó lo que yo decía anteriormente, un manual para poder entender cómo reprogramar. Entonces, el objetivo de todo esto es, primero armamos las recomendaciones para tratar de analizar la situación de emergencia, esta situación como pueden ser otras, es algo muy buscado por el derecho viene buscando, el derecho del turismo viene buscando normas hace mucho tiempo vinculados a esto, así que hay una gran motivación por todo el sector, así que vamos a escuchar a muchos, vamos a escuchar durante mucho tiempo a muchas organizaciones, tanto públicas como privadas. De hecho, cuando salió esto, por ejemplo, la Defensoría del Turista de la Ciudad de Buenos Aires se comunicó conmigo para intentar generar un canal que lo va a tener obviamente a través de la OMT. Digo, hay una expectativa muy importante, sobre todo para proteger a ambas partes, porque acá hay un equilibrio que el turista, para el Estado los recursos son escasos, pero también para el sector privado. Recuerdo que una plataforma de reservas hoteleras online europea tuvo que comprar de un día para el otro aproximadamente unas 5.000 computadoras, tenía 800.000 llamados diarios, digamos, era imposible que pudiera recibir toda esta cantidad de llamados, tuvo que organizarse en los call centers, en las casas de los trabajadores, y cómo terminó con un 25% de reducción de la planta laboral, digamos. Entonces, esto repercute, los recursos siempre terminan siendo escasos. Como terminan siendo escasos, entonces, tanto para el sector público como para el sector privado. Y esto lo estamos viendo con esta situación que estamos viviendo con cierre de agencias, digamos, una situación importante que, bueno, que tratamos de tener reglas claras para que esto no suceda. Entonces, la prevención, la información, la asistencia y la repatriación son los elementos básicos que hacen a esas recomendaciones que ahora se transforman en este camino hacia el código internacional y que, bueno, esperemos con esas ansias que poder trabajarlo en un desafío
como siempre digo, muy, muy importante porque hay muchas normas internacionales y muchas reglas y principios jurídicos diferentes, por eso es que el comité nuestro va a ser variado, sobre todo para poder escuchar a diferentes situaciones. Expusimos diferentes situaciones, tanto la colega africana como el colega europeo y yo, diferentes situaciones en base a nuestra realidad de estos últimos meses, pero creemos que están dadas las condiciones y que esto ha acelerado naturalmente, esta situación y que esperemos que, bueno, tener reglas más claras. Claro. Ahora, Diego, estas recomendaciones que van a hacer, que además entiendo por la situación de Brasil, que mencionabas que fue el primero en tener algún tipo de normativa para paliar la situación, el caso de Colombia, bueno, ahora, por ejemplo, Argentina acaba de implementar a partir del 4 de diciembre el botón de arrepentimiento en los portales online de las agencias de viaje, de las compañías aéreas, de todos los prestadores de servicios, digamos, ya hay algunas medidas, pero este código va a ser vinculante, es decir, los países que se suscriban y participen van a tener que luego implementar esas normas, o va a ocurrir como ocurre con los objetivos de desarrollo sustentable, en el que, por decirlo coloquialmente, van viendo a ver cómo lo hacen. Bueno, tu pregunta es una gran pregunta desde el punto de vista jurídico, sobre todo en materia de organismos internacionales, porque las normas se resuelven por consenso, es decir, se tiene que buscar hasta que no se llega a una situación en la cual los turistas, los miembros se ponen de acuerdo, es muy difícil. Bueno, esa discusión si es vinculante o no es vinculante todavía no está resuelta, pero en principio las normas que hacen a la OMT después tiene la ratificación de los países. Nosotros todavía, Argentina no ha adherido al último código de 2017, digamos que entró en vigencia en 2019, recién Indonesia es el primer país que adhirió al código de ética, Brasil lo está haciendo en este momento, digamos, todavía faltan los pasos previos, pero bueno, me parece que lo que acá ha faltado, sobre todo más allá de la obligación o no, de la obligatoriedad o no, de tener estas normativas, esto está en el derecho interno de cada país, que nosotros no podemos resolverlo a través de una convención internacional y que va a necesitar la ratificación por parte de los países que quieren adherir, como ha hecho con temas de ética. Esto es una discusión importante que se ha dado y que hemos tenido en los primeros días del trabajo. Bueno, el consenso es un elemento de los organismos internacionales, Mercosur también trabaja de la misma manera, con consenso. A veces este consenso para el Mercosur, por ejemplo, yo he estado realizando hace muy poco todo un trabajo de desarrollo de las misiones jesuíticas, del corredor de las misiones jesuíticas entre Bolivia y Uruguay, pasando por Paraguay, Argentina y Brasil. Y cuando lo llevamos al Mercosur, el consenso a veces es difícil porque falta la toma de decisiones. Bueno, el Mercosur se maneja de la misma manera, es decir, no hay votaciones, salvo que sean a través de por ejemplo, algún pedido de información, que son otros elementos que tienen. A nivel internacional, la OMT tiene el mismo criterio, entonces esto sin duda va a ser un trabajo que después los países van a ratificar. ¿Qué es importante? Que los países se involucren naturalmente. Cuanto más países involucrados tengamos, de hecho casi todos los países de la Unión de Europa, no de la Unión Europea, sino de Europa, más de los de África, participan todos. Entonces es importante que en ese grupo de países realmente estén todos, porque indudablemente van a poder además pensar más allá de lo que puede llegar a ser este comité y que puede tener en el derecho interno algún obstáculo para su aprobación en el futuro. Entonces esto también es anticiparse a este tipo de normas. Vemos en tu imagen, ahora que te estamos viendo y vemos detrás tuyo el mapa, ¿no? El planiferio. Y cuando vos mirás ese planiferio desde el punto de vista del derecho del turismo, me imagino que ves a Europa primereando, digamos, siendo pionera en un montón de aspectos. ¿En qué situación ves a Latinoamérica? ¿Cómo ves a Estados Unidos? ¿Cómo ves a África? No sé, en estos encuentros que han tenido para compartir, me imagino, en esta primera instancia, compartir las experiencias de cada una de las regiones. Bueno, hay muchos países que no son Estados miembros de la OMT. Recordemos, Estados Unidos se fue con Bill Clinton hace ya muchos años y todavía no ha vuelto. Es cierto, está al borde de su regreso, pero bueno, seguramente conocés en materia de derecho. Sí. Lo que pasa es que, bueno, ahí es bastante... A ver, lo que tiene que ver con la protección y la asistencia, las reglas son muy similares. Nosotros hemos avanzado en el derecho del turismo en otras situaciones que parecen tan distantes. Una gran sorpresa que me ha dado el derecho del turismo a mí, para la
formación, yo ya tengo casi 28 o 27 años de abogado, de haberme recibido en la Universidad Nacional de La Plata, donde cuando nosotros estudiábamos el derecho era interno y el derecho era, a ver, no había que salir de las fronteras y no había que estudiar idiomas. No digo que me formé de esa forma, pero de esa manera, pero casi, digamos, a pesar de que uno estudia derecho internacional privado y público, digamos, pero el derecho era muy local. El derecho del turismo me permitió ver otras cosas, que era completamente diferente, que hay una situación muy diferente y que las reglas son muy similares. Siempre lo digo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con consumidor, todo lo que tiene que ver con cláusulas abusivas, yo me siento en China o me siento en Estados Unidos o me siento en Argentina y hablo de los mismos términos ineficaces y que no tienen ningún valor. Digo, en este sentido, el derecho ha avanzado mucho a través de temas ambientales, temas de consumidor, bueno, algunos temas de protección de derechos autorales. Digo, hay un derecho internacional que a nosotros nos permite analizarlo para traerlo a esta convención y tomar esos principios que ya son uniformes y que ya hablamos de la misma manera con diferentes colegas de cualquier parte del mundo, para que justamente no parezca que, bueno, que después adoptarlo en un país sea un obstáculo. Al contrario, yo creo que hay muchas reglas. Entonces ahí es donde volvemos a tomar la información, la asistencia. Y sí, como dije al principio, hay reglas por ejemplo, la repatriación, que es una envidia que nosotros tenemos de la directiva europea, porque nosotros no lo tenemos por lo menos en el tema de paquetes, digamos. Y esto es un dolor de cabeza para un funcionario cuando, por ejemplo, le quiebran una agencia con tanta gente afuera. A ver, esto no ha evitado que, por ejemplo, cuando ha habido una masiva caída de agencias británicas que escuchamos regularmente, digamos, y que dejan 30.000, 40.000 pasajeros afuera, facilitar la repatriación. Me parece que fue ayer, pero Thomas Cook fue el año pasado, ¿no? Claro, bueno, ese es un ejemplo claro. ¿Cuántos dejó? Creo que 60.000 pasajeros había dejado en destino, ¿eh? Creo que en destino nada más, digamos, con una logística. Bueno, esto también hace que cualquier norma, por más que sea perfecta, en la práctica es muy difícil. Entonces, pero bueno, por lo menos hay elementos que lo permiten y que sirven para homogeneizar. Esa es nuestra función, digamos, escuchar a muchos, escuchar a todos, empezar a dialogar, escuchar a la parte privada. Nosotros tenemos independencia de los países, digamos, en el comité, los expertos que así nos han designado, digamos, tenemos esta tarea como independencia, pero bueno, trabajamos con un grupo muy bueno de la OMT, hay una gran apertura del servicio jurídico que no lo he visto en muchos años. Esto es importante porque esto alienta que haya mucho más profesionalismo en el derecho del turismo. Seguramente en los próximos años se van a dar un gran impulso a esto porque, como dije, se abrió la OMT, se abrió grandemente el servicio jurídico como no se abría antes, y esto va a haber muchas acciones, no solamente esta, sino para muchos, y donde va a haber mucho, no somos tantos los que trabajamos en este sector, pero naturalmente necesitamos convocar a muchos para que pueda mejorarse la calidad técnica de los profesionales. Claro, es que nada, la pandemia ha sido devastadora también en términos de derechos y ha puesto la alerta, ¿no?, sobre la posibilidad de perder derechos en muchos aspectos, ¿no?, a lo largo de todo el mundo. Y una situación que a mí me parece que es clave, bueno, y quería consultarte tu opinión, es el tema de las aerolíneas. Porque las compañías aéreas siempre ha sido difícil regularlas. Desde hace muchos años es muy difícil porque tienen una normativa aparte, muchas veces no se rigen por las mismas normas que los estados. Entonces, cuando se quiere regular el derecho al turismo, muchas veces me imagino que se choca con esta barrera. Y en la pospandemia, luego, dada la situación frágil en que han quedado las compañías, y no solamente las compañías, sino la conectividad de muchísimos destinos, me imagino que es aún más difícil para los estados imponerles normas que muchas veces que las perjudican, porque tiene que ver con que no pueden hacer lo que quieren y que tienen que seguramente compensar a los pasajeros por sus deficiencias. Sí, sin duda la relación entre el contrato de viajes y el contrato de transporte aéreo siempre no ha sido un maridaje perfecto, digamos, al contrario, ha sido una situación complicada. De hecho, es importante la participación de IATA. Hemos hablado justamente con el experto europeo, con Morandi, que es quien más conoce el tema de transporte y viajes, digamos. Entonces a él se le ha encomendado esta situación
porque claramente es una situación complicada, pero necesitamos compartir. Por eso, bueno, la participación de IATA ha sido una participación, es importante, como otros organismos, digamos, la OASI, ¿no? Obviamente, porque es la pública, digamos, que ha estado presente también en la última reunión. Digo, todo lo que tenga que ver a mejorar esa relación le va a facilitar la vida al turista, más allá de la situación de emergencia, pero bueno, la situación de emergencia se ha disparado esta situación, que lo dije al principio, esta situación en la cual cualquier reprogramación o cualquier cambio le generaba multas y que lo hizo viajar y que lo hizo quedar varado en un lado y el otro del mundo, y que muchos, si hubiesen sabido que lo podían postergar, hubiesen naturalmente pasado sus servicios, sobre todo porque el más complicado, como bien decías vos, Rolando, fue el transporte aéreo y todas sus reglas propias que lo hicieron muy difícil a la hora de la pandemia. ¿Crees que a la luz de este código se va a solucionar también un tema que, por ejemplo, ha avanzado Brasil en las normativas que comentabas, ha avanzado Colombia, que es en la protección de la agencia de viajes frente a estos incumplimientos de los prestadores, no solo las compañías aéreas, sino también cadenas hoteleras que pueden cerrar o no devolver el dinero o no respetar las reservas? Digo, la agencia de viajes en general suele ser un eslabón muy frágil como intermediario en el medio, y se les suele exigir una solidaridad que a veces no pueden cumplir, digamos, porque no tienen el dinero. Pasó con el caso de Interjet recién en Colombia, ¿no? Sí, bueno, fue muy interesante la ampliación de consumidor que hizo, del organismo de consumidor brasileño, que hizo la interpretación de la resolución brasileña, esta que mencionamos de abril, la primera en la región, porque justamente clarificaba el rol de la agente de viajes como intermediario, y esto le dio claramente una situación donde tiene que ver con la comisión. Es una pregunta muy recurrente, donde también está de muchos prestadores, el que vendió para turismo rural, digamos. Indudablemente, a ver, acá hay un equilibrio que nosotros lo tuvimos en algún momento con una convención que venía del derecho privado, que fue la Convención de Bruselas, que ya tuvimos casi 10 años de su derogación, digamos, que se dejó sin efecto. La Convención de Bruselas, que en realidad muchos países no la terminaron tomando y fue el fracaso de la convención, y esto también es un antecedente que nosotros tenemos que analizarlo, ahí lo que se dio es que definía algo que nosotros lo aplicamos en el 2011 cuando había estas situaciones de emergencia, mucho más chica, obviamente, que la que estamos hablando en estos momentos, pero era que en algo todos perdían, digamos. No es que el único que queda bien. Si yo elegí Bariloche y justo tuve una situación de emergencia, bueno, también en algo perdía, digamos, de alguna manera. Es un equilibrio, digamos, este equilibrio que el derecho tiene que encontrar. De hecho, siempre recordemos que el derecho es una balanza que tiene que ponderar, es decir, equilibrar los intereses de las partes. Entonces, en este sentido, es importante entender el sector, pero las reglas tienen que ser hechas obviamente, por gente que entienda el sector y que le dé soluciones al sector. No es echarle la culpa a una parte en detrimento de la otra. Entonces, esto va a generar, por ejemplo, un desequilibrio, como puede darse la situación en el tema de agencias y la situación que estamos viendo ahora de una amenaza importante en términos de cierre de agencias, con un número importante de agencias y de trabajo, sobre todo los puestos de trabajo. De hecho, cuando Francia dicta, que fue la segunda medida en todo el mundo que la dicta unos días después de Italia, lo dice sin ningún eufemismo, es decir, sin ponerse colorado, digamos, quien lo escribió, que lo hace esta reprogramación obligatoria, justamente lo hizo para evitar el cierre de las 7.100 agencias que tiene Francia en momentos de cero, nulo momento de venta, digamos, que si tenían que devolver, iban a la quiebra. ¿Y por qué lo hacía? No era porque quería ser bueno con las agencias, porque quería proteger el empleo. Creo que esto es lo que hay que entender, que uno cuando cuida a las partes y equilibra la situación, en realidad está protegiendo a los trabajadores. Por eso dije, la situación de los recursos escasos y la situación que vivimos en esas plataformas tan grandes que terminaron con un recorte de 13.000 puestos de trabajo, digamos. Estamos hablando de un número, si lo multiplicamos, digamos, un impacto en tantos hogares que genera tanto. Y lo que estamos viendo ahora en la Argentina, con lo que planteó en el sector hotelero gastronómico, con 200.000 puestos de trabajo perdidos, digamos. Entonces, acá hay que recomponer la situación que tiene que ver con esto, con equilibrar las partes. El derecho
tiene que ser convocado para eso, para equilibrar, para ponderar. Siempre hago este gesto porque tiene que ver con el equilibrio, que esa balanza que a veces no está tan clara, pero el derecho es darle a cada uno lo suyo y justamente el derecho tiene que ser convocado a entender las partes. Teníamos la convención, no solucionaba, la de Bruselas estoy hablando, no solucionaba temas más concretos, quizás no hubiese solucionado repatriaciones, un montón de cosas, pero situaciones conflictivas de gente que me preguntaba, por ejemplo, en el 2011, bueno, tengo que devolver, no tenés que devolver mientras esto suceda, tenés la posibilidad de reprogramar, eso ya lo decía la Convención de Bruselas y estuvo escrita en 1972, es decir, del 70, disculpe, 23 de abril del 70, digamos, nosotros la aplicamos en el 72. Digo, es importante, digamos, esto de la situación de la ponderación y el equilibrio, porque si no, le sacamos la sábana corta y empezamos a tirar de un lado y del otro y alguno siempre va a perder. Bueno, esto es un equilibrio lógico en los principios dentro de los contratos, entre los cuales está el principio de fraternidad, que es un elemento, un principio de los contratos. Te hago la última pregunta, Diego, y tiene que ver con esto que mencionabas de la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron en el sector. ¿El código va a tener algún apartado, algún apéndice o algo que se refiera a la relación de la industria con sus trabajadores? Bueno, está en realidad de los principios que nosotros ya elaboramos en las recomendaciones, más lo que se trabaje con, se desprendan, porque recordemos que nosotros hasta ahora hicimos 4 recomendaciones con 29 subrecomendaciones. Digo, las subrecomendaciones tienen que ver con el empleo también, y esto es un poco el desafío de esta estructura. Digo, llevamos la segunda reunión, todos los meses vamos a tener una, seguramente las de a partir de febrero y marzo van a ser muy fuertes, y esto va a generar entonces que ya tengamos un mecanismo, pero el empleo va a estar presente porque es naturalmente fundamental en materia de la actividad y es lo que hemos visto que ha estado en juego en esta situación, más allá de la pérdida de inversiones que también ha sido muy grande. Sería muy interesante que ojalá, ¿no?, que se puedan, a la luz de la aparición de nuevas vacunas, que se puedan juntar, ¿no?, todos los miembros del comité para poder tratarlo presencialmente, ¿no?, porque a veces estas cuestiones pasa también en los congresos de los países, ¿no?, la presencialidad y la posibilidad de discutirlo cara a cara da otro tipo de intercambio. Sí, sin duda, sin duda. Sí, nada de lo que la virtualidad no ha reemplazado esa es mi sensación, más allá de que me permite acá desde Bariloche poder participar obviamente en una discusión internacional, no puedo para nada renegar de eso, pero no ha cambiado el que ya se conocía presencialmente, esa relación que genera ese vínculo cuando uno se conoce y poder avanzar en otro criterio. ¿Qué sé yo? Me parece que pero bueno, me parece que esto también se ha instalado. Yo soy docente y bueno, se ha tocado un gran cambio en materia y también me ha permitido llegar a lugares donde por ahí, por costos que tenían que ver solamente de logística, traslado, alojamiento, no me permitía llegar y hoy me puedo dar las horas, digamos. Eso también ha cambiado notoriamente esta situación. Pero bueno, también ha sido una situación que la presencialidad va a volver y que va a generar cambios también. Claro, absolutamente. Además ha servido también para cuidarnos, ¿no?, entre todos en el epicentro de la emergencia. Diego, te agradezco muchísimo por el tiempo, por esta explicación tan clara, ¿no?, y esta visión sobre... Hemos repasado los principales ejes que podría llegar a tener este código de protección que está desarrollando la Organización Mundial de Turismo, con Diego Benítez, que es uno de los miembros de este comité que está trabajando específicamente en su desarrollo. Diego, muchísimas gracias por el tiempo y por esta explicación tan detallada que nos has dado. Bueno, gracias a vos, a disposición, porque, digo, aprendemos todos los días, esta situación la hacemos entre todos, entonces, digo, hay que escuchar a muchos, hay que tener la capacidad y la generosidad también de poder escuchar a muchos y así esperemos que sea nuestro trabajo. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Les recordamos a todos nuestros seguidores que se pueden suscribir al canal de YouTube de Hosteltour y pueden hacer clic en la campanita para recibir las alertas. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima entrevista. Diego, te vamos a volver a convocar seguramente a medida que empiece a avanzar el tema y en las reuniones de
de marzo, que ya serán me imagino, las más intensas, como señalabas, para ver cómo se está avanzando en el tema. A disposición, Orlando. Muchas gracias. Un abrazo.